Un cielo despejado cubría el aeropuerto internacional de Los Ángeles aquella mañana. Era un escenario de rutina caótica. Viajeros apresurados arrastraban maletas con ruedas, se aferraban a sus vasos de café y miraban los relojes con ansiedad. En medio de esa multitud, bajando de un vuelo reciente, caminaba una joven de 17 años con paso firme y mirada enfocada, Mayra Norris. Vestida con unos sencillos pantalones deportivos, sudadera con capucha y tenis, no llamaba especialmente la atención. Pero bastaba con observarla un instante para notar algo distinto. Irradiaba una confianza tranquila, una seguridad silenciosa que parecía brotarle desde el interior. Era una presencia que imponía sin necesidad de alzar la voz. Esa actitud, ese porte, claramente era algo que había heredado de su padre, Chuck Norris. Pocos la reconocían. A fin de cuentas, no era una celebridad, pero tampoco era una chica cualquiera. Sus amigos la conocían como alguien decidida, con una voluntad férrea y sueños tan grandes como su determinación. Esa mañana, su objetivo era claro: tomar un vuelo a Chicago para asistir a un campamento juvenil de artes marciales. Quería pulir sus técnicas, fortalecerse y, sobre todo, demostrar que su nombre no era su único mérito. Para Mayra, no se trataba solo de ser la hija de Chuck Norris. Ella quería forjar su propio camino, su propio respeto. Así que, con un leve cosquilleo de nervios en el estómago y el boleto bien sujeto en una mano, cruzó las puertas de la terminal. La fila en el mostrador de registro era corta, algo poco común y bienvenido. Detrás del escritorio, una empleada de gesto aburrido, llamada Tina, revisaba distraídamente su reloj. Mayra se acercó, entregándole los documentos con una sonrisa cordial. Tina los tomó sin entusiasmo, alzando apenas la vista, y ahí comenzó todo. Aquel primer encuentro, aparentemente insignificante, sería la chispa que encendería una cadena de eventos que nadie, ni siquiera Chuck Norris, hubiera imaginado esa mañana. Tina apenas hojeó los documentos que Mayra le entregó. Su mirada se detuvo, no tanto en el nombre del pasaje, sino en el atuendo deportivo de la joven y su aire relajado. Alzó una ceja con suspicacia. —¿A dónde vas? —preguntó con tono seco. —A Chicago —respondió Mayra con serenidad, sin perder la compostura. —Este asiento es en clase business —remarcó Tina, como si hubiese descubierto algo extraño. —Sí, es correcto —asintió Mayra, con su voz tranquila pero segura. Tina frunció los labios. —¿Estás segura? Esos boletos no son baratos. ¿Sabías? La tensión se instaló en los hombros de Mayra, pero no dejó que se notara. Mantuvo su sonrisa diplomática. —Lo sé. Es mío. Un silencio tenso se extendió mientras Tina volvía a mirar los documentos. Finalmente, y a regañadientes, extendió el pase de abordaje. Puerta C-22. —Abordaje en 1 hora —dijo con frialdad. Mayra tomó su tarjeta y se dirigió al control de seguridad. No tenía idea de que la peor parte aún estaba por comenzar. En la fila de la TSA, el ambiente era lo de siempre. Niños llorando, ejecutivos distraídos con sus teléfonos y el chirrido constante de maletas rodando. Mayra colocó su mochila en la bandeja con calma, pero a mitad del escaneo, una voz rompió la rutina. —Señorita, por favor, acompáñenos. Revisión adicional. Ella frunció el ceño, sin perder la educación. —¿Hay algún problema? —No. Solo un control al azar —respondió el agente, aunque sus ojos la recorrían con clara desconfianza. Otro oficial se unió. Abrieron su mochila sin permiso y comenzaron a sacar sus cosas: una camiseta enrollada, libretas y su equipamiento de artes marciales. —¿Artes marciales? ¿Eh? —comentó el agente con una media sonrisa, como si fuera sospechoso. —Sí —respondió ella, incómoda. —Voy a un campamento. El oficial no dijo nada. Solo comentó fríamente: la próxima vez, llegue antes. Esto tomará un rato. 20 minutos. 20 minutos de miradas, registros y silencio. De sentirse observada, juzgada, tratada como una intrusa. 20 minutos en los que Mayra debió contener las ganas de preguntar si siempre seleccionaban adolescentes con cuerpo atlético para revisiones al azar. Al final, con sus pertenencias revueltas y su ánimo en baja, logró cruzar el control. Pero el nudo en el estómago ya no la abandonaría. Al llegar a la puerta C-22, creyó que lo peor había pasado. Pero allí la esperaba un nuevo obstáculo. Un grupo de empleados de la aerolínea, liderado por un supervisor con semblante severo y una placa que decía Charles. —Disculpe, señorita —dijo cruzando los brazos.
Hemos recibido información de que su asiento pudo haber sido emitido por error. ¿Puedo ver su pase de abordar otra vez? La incomodidad volvió de inmediato. Mayra se lo entregó, conteniendo la frustración. «¿Clase business?», murmuró Charles. «Es poco común para alguien de tu edad, viajando sola y con ese atuendo». «Mi padre compró el boleto», dijo ella, por primera vez sintiéndose obligada a explicar su origen. Charles ladeó la cabeza, escéptico. «El sistema indica que necesitamos más verificación. No podemos dejarte abordar hasta asegurarnos de que no hay fraude. Tengo el correo de confirmación. Está en mi teléfono», insistió ella. Pero el supervisor negó con la cabeza. «Necesitamos más que tu palabra. Acompáñenla a un lado». Y entonces, frente a decenas de pasajeros curiosos, Mayra fue separada. Un agente la condujo hacia un rincón junto a un kiosco cerrado. Allí, Charles exigió ver todo: la tarjeta de crédito, el teléfono, la identificación. Ella obedeció, cada vez más humillada. Varias personas comenzaron a mirar. Algunos incluso grababan, sin entender qué pasaba. Cuando ella explicó, por segunda vez, que el boleto estaba a nombre de Chuck Norris, el supervisor soltó una risa irónica. «¿Así que dices ser hija de Chuck Norris? Buena historia». Y con esa frase, se firmó la peor humillación del día. «Lo siento, pero vamos a anular tu boleto. No podemos aceptar esto como válido». «No puedes hacer eso», exclamó Mayra, totalmente atónita. «Tenemos derecho a denegar el abordaje si hay sospecha de fraude». «Es política de la aerolínea», respondió él, encogiéndose de hombros con una sonrisa fingida. «Que venga el titular de la tarjeta en persona si quiere resolverlo». La indignación crecía en su pecho. La estaban tratando como una impostora, como si fuera culpable de algo. Mientras un agente la escoltaba hacia la salida, entre lágrimas contenidas, sacó su teléfono. Había una sola persona que podía arreglar esto, y lo llamó. El teléfono vibraba entre sus dedos. La voz de su padre respondió al segundo. «Nena, ¿estás bien?». Mayra contuvo el llanto, pero su voz tembló al hablar. «Papá, me están sacando del aeropuerto. Dicen que mi boleto es falso. No me dejan abordar». Del otro lado, la voz grave de Chuck Norris cambió de tono, pasando de la preocupación a una calma peligrosa. «Quédate donde estás. Voy en camino». «Me llevan a la zona de equipajes», susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Apúrate, por favor». El agente no escuchaba, solo cumplía órdenes. La empujó suavemente pero con firmeza hacia una salida lateral. Las puertas automáticas se abrieron, dejándola fuera del área de embarque, en un corredor amplio y frío. Gente pasaba sin saber qué ocurría. Algunos miraban con curiosidad, otros levantaban sus celulares para grabar. La escena era confusa, y para muchos, injusta. Sin su pase de abordaje, sin explicaciones claras. Solo un adolescente deportista, con lágrimas corriendo por sus mejillas, siendo escoltada fuera como si hubiera cometido un crimen. El aire fresco le golpeó el rostro al salir. Mayra bajó la cabeza, mordiéndose los labios para no romper en llanto. La humillación no era solo por el maltrato, sino porque nadie, absolutamente nadie, le creyó. Todo por su edad, por cómo vestía, por no encajar en la idea de lo que una pasajera business debía parecer. La estaban dejando sola. Pero entonces, un murmullo comenzó a crecer. Los ojos de los curiosos se alzaron. Algo, o alguien, se acercaba con paso firme, casi como si el aire mismo lo anunciara. Y allí estaba él, Chuck Norris, con su traje deportivo informal y esa presencia inconfundible que llenaba el espacio con solo caminar, cruzó el acceso hacia la zona de arribo sin perder tiempo. Algunos lo reconocieron de inmediato. La tensión en el ambiente se volvió eléctrica. Los celulares se alzaron otra vez. Esta vez, no para grabar una injusticia, sino para ver qué iba a pasar. Mayra lo vio y soltó todo el aire contenido. El alivio fue instantáneo. Chuck llegó hasta ella, la miró con ternura y le apoyó una mano firme sobre el hombro. «¿Estás bien, hija?». Ella asintió, conteniendo aún las lágrimas. Pero ahora, la calma se había terminado. Chuck giró hacia el grupo de empleados que comenzaba a reunirse a distancia, liderados por el mismo supervisor que la había expulsado. «¿Alguien me explica?», dijo con voz grave, «¿por qué sacaron a mi hija del aeropuerto?». Charles, el supervisor, dio un paso al frente, ya sin la arrogancia de antes. «Señor, creímos que el boleto había sido adquirido de forma fraudulenta. Ella dijo que usted era su padre».
Chuck entrecerró los ojos. Su voz no subió, pero su autoridad era incuestionable. Mi nombre está en ese boleto. Y ella es mi hija. Si quieren pruebas, aquí estoy. El silencio se hizo más denso. La multitud no decía palabra. Todos miraban. El personal del aeropuerto comenzaba a darse cuenta del tamaño de su error. Chuck se cruzó de brazos. Su figura eclipsaba todo. ¿Cómo se atreven a tratar así a una joven que viaja sola? ¿Y si no fuera mi hija? ¿También la hubieran sacado por prejuicio? Charles tartamudeó una disculpa torpe. Lo sentimos mucho, señor. Por favor, pueden volver a ingresar. Chuck no se movió. Primero que nada, devuélvanme el pase de abordaje de mi hija. Su vuelo sale pronto. Detrás de ellos, la gente murmuraba. Algunos aplaudían en silencio. Otros grababan discretamente. Todos estaban siendo testigos de algo más grande que una discusión. Estaban viendo cómo una figura pública exigía respeto por lo más sagrado que tenía, su hija. Y mientras tanto, Mayra, aún con el corazón latiendo fuerte, comprendía que no estaba sola, que su voz sí importaba, y que ese momento marcaría un antes y un después. El ambiente en la terminal cambió como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Chuck Norris no gritaba. No hacía falta. Su sola presencia bastaba para que todos se pusieran tensos, alertas, casi inmóviles. Cada paso suyo resonaba como si la terminal se hubiera vaciado de sonido. Los murmullos crecían. Los celulares se levantaban. Y todos sabían que algo serio estaba a punto de pasar. El supervisor Charles, que minutos antes había actuado con soberbia, ahora retrocedía visiblemente incómodo, luchando por mantener la compostura. El resto del personal lo miraba, esperando una señal, una orden, algo que bajara la tensión. Chuck Norris no se anduvo con rodeos. «Devuelvan el pase de abordaje a mi hija», ordenó con tono firme, sin levantar la voz. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Un agente, casi temblando, corrió a buscarlo. Charles intentó justificar lo ocurrido. «Señor Norris, créame, fue todo un malentendido. Recibimos un reporte interno. Pensamos que era una posible suplantación». Chuck lo fulminó con la mirada. «¿Basado en qué? ¿En su edad? ¿En cómo viste? ¿O simplemente porque no creyeron que una joven pudiera tener un boleto business sin un adulto al lado?» Charles tragó saliva, buscando palabras que no existían. Entonces apareció un nuevo personaje. Sir Enson, un gerente de mayor rango, cabello gris, traje planchado y una expresión de profesionalismo forzado. Se abrió paso entre el personal con pasos rápidos y voz conciliadora. «Señor Norris, señorita Norris, por favor, acepten nuestras más sinceras disculpas. Esto fue un error grave y ya estamos tomando medidas internas». Chuck no respondió de inmediato. Observó a su hija. Mayra aún tenía los ojos húmedos, pero se mantenía en pie, con la cabeza en alto. El orgullo de su padre se notaba en la forma en que la miraba. Enson continuó. «Ya hemos dado orden de revalidar el pase. Además, queremos ofrecerles pasar por el filtro de seguridad preferencial para evitar más demoras». Un empleado, pálido, tecleaba rápidamente en una computadora mientras otros buscaban cómo compensar la situación. Pero Chuck no estaba allí por cortesías. Estaba allí por respeto. «Mi hija ha sido tratada como una criminal. Todo por una sospecha sin fundamento. Si no fuera quien soy, ¿la habrían escuchado?» Nadie respondió. «¿Y si no hubiera venido yo?», agregó. «¿Qué habrían hecho con ella?». El silencio fue más duro que cualquier grito. Mayra, aunque aún con un nudo en el pecho, forzó una pequeña sonrisa cuando le entregaron su nuevo pase. Estaba agotada, emocionalmente golpeada, pero ya no sola. «Gracias», murmuró con voz débil. El asistente los escoltó hacia el acceso prioritario. Pero antes de avanzar, Chuck se detuvo. Se giró lentamente hacia Charles y los otros empleados que la habían confrontado antes. Sin levantar la voz, les dijo: «Trátenla con respeto la próxima vez. A ella, y a cualquiera que venga aquí buscando viajar con dignidad». Charles bajó la mirada. No tenía nada más que decir. Y así, Chuck y Mayra se alejaron entre susurros y miradas. A cada paso, la gente murmuraba: «¿Viste? Es Chuck Norris. ¿Qué habrá pasado? Parece que echaron a su hija, y él vino a arreglarlo todo». Pero Mayra no quería atención. Solo pensaba en llegar a Chicago, al campamento de artes marciales, donde podría demostrar que su fuerza no venía solo de su apellido, sino de su corazón, de su disciplina y de todo lo que había aprendido del hombre que caminaba a su lado. Ese día,
Los empleados del aeropuerto aprendieron algo que no olvidarían jamás. Nunca subestimes a una joven decidida. Y nunca, jamás, subestimes a la hija de Chuck Norris. El ambiente en la terminal se había transformado. Donde antes había prejuicio, ahora había tensión. Donde hubo desprecio, ahora se respiraba vergüenza. Y en medio de todo eso, Mayra Norris, con su pase revalidado en la mano y su padre a su lado, caminaba hacia la resolución de una injusticia que jamás olvidaría. En una zona apartada del bullicio, un asistente los condujo a un mostrador especial. Allí los esperaba nuevamente el gerente Sirenson, con el rostro serio, las manos entrelazadas y una actitud que mezclaba respeto con preocupación genuina. Señor Norris, señorita Norris, quiero que sepan que este incidente nos ha tomado por sorpresa y estamos profundamente consternados, dijo con tono grave. Ya hemos identificado al personal responsable y abriremos una investigación interna. Esto no debió haber ocurrido, y les garantizo que no volverá a repetirse. Chuck lo observó sin asentir, sin sonreír. Solo escuchaba. Su presencia seguía imponiendo, aunque ya no era la furia lo que flotaba en el aire, sino el peso de la dignidad recuperada. Ensign continuó. Su pase está listo. Podrán pasar por nuestro filtro de seguridad preferencial. Además, si necesitan algo más, cualquier cosa, solo díganlo. Mayra agradeció en voz baja, con una pequeña inclinación de cabeza. No tenía fuerzas para más. La situación le había drenado la energía. Pero algo dentro de ella también se había fortalecido. Sabía que su voz valía, que incluso en medio del prejuicio y la humillación, tenía derecho a defender su verdad. Mientras esperaban a ser escoltados por el acceso rápido, varios empleados pasaban cerca, algunos sin atreverse a levantar la vista. El mismo Charles, el supervisor que la había acusado de fraude, estaba allí, inmóvil, tratando de desaparecer entre las paredes. Chuck lo miró una última vez. No dijo una palabra. Solo lo miró, con esa mirada suya que no necesita traducción. Y Charles, sin poder sostenerle la vista, bajó la cabeza y murmuró un disculpe que se perdió entre el murmullo general. Mayra cerró los ojos un segundo. Tomó aire. No podía borrar lo que había pasado, pero al menos sentía que la situación se había encaminado hacia una resolución digna. Y eso también era una victoria. Mientras avanzaban hacia la puerta de embarque, varios pasajeros los observaban. Algunos con admiración, otros con respeto, y otros con culpa, por haber sido testigos silenciosos. Muchos reconocieron a Chuck, otros susurraban el rumor que ya comenzaba a esparcirse. Es su hija, la sacaron del aeropuerto, y él vino por ella. Pero Mayra no buscaba atención. Solo pensaba en el campamento de Chicago, en las artes marciales, en el esfuerzo, en el verdadero respeto que no se compra ni se hereda, se gana. Y en ese momento, caminando unos pasos detrás de su padre, comprendió que su camino recién empezaba, que su apellido podía abrir puertas, pero solo su actitud decidiría cómo cruzarlas. Ese día, el aeropuerto de Los Ángeles no solo fue testigo de un error, fue testigo de una lección. Una joven no se rindió, un padre no dudó, y el respeto, al final, se impuso.